Bueno, esta conferencia te va a tratar de ver cuál ha sido el impacto de la PAC en el sector agrícola español y de la Comunidad Valenciana. He intentado ver y analizar hasta 2013 y luego hacer unas pequeñas referencias a lo que sería la PAC del futuro, 2014-2020, aunque eso es elucubrar un poco del futuro y hacer de adivino es bastante complicado. Pero de la PAC 1957-2013 sí tenemos bastantes datos. Pero en primer lugar, sí que me gustaría hablar de por qué es necesaria una política agraria. Una política agraria es necesaria porque el sector agrario en general es vulnerable desde el punto de vista económico, porque está sometido a 3 leyes económicas, que luego iremos viendo que van a ir saliendo durante el análisis. Primero, la ley de King del siglo XVII, la ley de Turgot del XVIII, la ley de Engel del XIX. La ley de King nos dice que si se aspira a elevar la renta de los agricultores, la renta individual de cada uno de ellos, la limitación en los rendimientos por hectárea impone una población activa rural cada vez menor. Es decir, la tendencia a largo plazo es que la población rural disminuya. Esto en el siglo XVII ya nos lo anunciaban. En el siglo XVIII, la ley de Turgot, también conocida como la ley de los rendimientos marginales decrecientes, es que a partir de cierto punto el rendimiento de la tierra tiende a estabilizarse o a disminuir si se avanza en el empleo de los otros factores, como puede ser el trabajo y el capital. Esto lo hemos todos conocido, pues cuando abonamos, por ejemplo, cuanto más abono echamos, más rendimiento tenemos, pero a partir de un momento en que si ya nos pasamos, los rendimientos marginales van a ir disminuyendo, pues porque la planta ya no puede absorber tanto abono. Y por último, la ley de Engel, enunciada en el siglo XIX, que nos dice que a medida que la renta per cápita se eleva, va a descender el porcentaje que del gasto total se destina al consumo de alimentos. Cada vez gastaremos menos en alimentos de nuestra renta conforme tengamos más renta. Esto da lugar a que la agricultura tiene un complejo funcionamiento económico y, por tanto, si no se realiza una política agraria adecuada, lo que llevaría a la larga sería la desaparición del sector agrario. Sobre estas premisas, la FAO marca como principal objetivo de la política agraria lo que es la seguridad alimentaria, vista desde 2 puntos, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es en cantidad, es decir, que haya acceso físico y económico suficiente a los alimentos. Y cualitativa es que esos alimentos sean inocuos, sean nutritivos y no tengamos problemas de salud pública. Ese gran reto es que para el año 2050 los 9.000 millones de personas que poblaremos la Tierra, pues podamos estar alimentados. Y la política agraria tiene una dualidad. Por un lado, los productores que tienen que producir esos productos, pero por otro lado están los consumidores que van a consumir esos productos. Por lo tanto, va a ser muchas veces complicada esa gestión. La Unión Europea monta la política agraria que todos conocemos como PAC. Fue la primera y única durante muchos años política común de la Unión Europea. Fue el eje vertebrador de la integración europea, la más regulada. Hay muchísimos productos agrarios que han sido regulados, pero también ha sido compleja y polémica. Y como se ve ahí, el impacto de la PAC lo he dividido en 2 bloques, en la PAC 1957-2013 y la PAC 2014-2020. Para ello, en primer lugar, vamos a ver qué objetivos tenía la PAC de 1957-2013 para luego, al final, intentar evaluar si los objetivos se han cumplido y cómo se han cumplido. En 1957 se firma el Tratado de Roma y el artículo 39 estableció los siguientes objetivos de la PAC. Hemos de pensar que fundamentalmente los redactores de ese tratado lo que buscaban es que después de la guerra Europa había sufrido hambre, grandes hambrunas, la posguerra también, y lo que se pretendía es que no se volviera a pasar hambre en Europa. Por lo tanto, se establecieron esos 5 objetivos que vemos ahí. En primer lugar, incrementar la productividad agrícola mediante progreso técnico. En segundo lugar, asegurar un nivel de vida digno a la población agrícola. En tercer lugar, estabilizar los mercados. En cuarto lugar, garantizar los abastecimientos. En quinto lugar, garantizar precios razonables a los consumidores. Y durante las reformas que hubo de la PAC, que hubo varias, se introdujo el tema del respeto al medio ambiente y a las prácticas agrícolas. Como vemos, ahí hay aspectos que afectan tanto a los productores como a los consumidores.
Pero hay que justificar esa política de renta a la sociedad, hay que justificar que un sector que ocupaba poca población, bueno, al principio era el 20% y luego pasó a ser el 4% de la población rural, haya recibido gran cantidad del presupuesto de la UE, al principio el 80% y actualmente estamos alrededor del 40% de la UE. ¿Cómo se justificaba ante la sociedad? He dividido dos periodos, el periodo 1962-1992, la justificación ante la sociedad era que se garantizaba la autosuficiencia alimentaria y un buen nivel de renta a los agricultores. Pero la PAC, como todos conocemos, murió de éxito. ¿Por qué? Se generaron grandes excedentes, las famosas montañas de mantequilla, los famosos lagos de leche, que lo que dieron lugar fue a que se replantease la PAC. En el año 1992 empieza la reforma McSharry, que cambia el paradigma de la agricultura, de tal manera que se empieza a hablar de la multifuncionalidad del agricultor, guardián del medio ambiente, por ejemplo, se habló de ello en aquel momento, y el desarrollo rural respetuoso con el medio ambiente. Se cambia la justificación ante la sociedad de por qué tenemos que gastar ese dinero en la política agraria. Bueno, con esta pequeña introducción, a continuación voy a intentar analizar el impacto de la PAC 1957-2013 en España, con una serie de gráficas que nos dé una idea de por dónde ha ido ese balance. La primera que tenemos es la evolución de la renta agraria en España con y sus subvenciones PAC. A ver cómo lo puedo hacer esto. Tenemos dos gráficas, la línea azul y la línea roja. La línea azul es la renta agraria con la PAC y la línea roja es la renta agraria sin la PAC, descontada la PAC. Todo ello está en millones de euros constantes a 2013. Se ha pasado todo al año 2013 para poder comparar. Vemos que hay muchas fluctuaciones y, por lo tanto, para hacer el análisis lo que se ha hecho es ajustar a unas rectas. Una recta discontinua azul que tenemos aquí. A ver. Esta. Y otra recta discontinua roja. Lo primero que vemos es que la renta agraria ha disminuido en global desde el año 1990 al año 2013. La PAC hemos puesto en 1957-2013, pero realmente nosotros entramos en el año 86 con un periodo transitorio, pero estábamos sufriendo la PAC del 57. Porque ya había otros países que estaban disfrutando de unos derechos históricos, que ya veremos que esos derechos históricos se han ido manteniendo y se siguen manteniendo en el tiempo. En el año 1990 lo que llama la atención es que tanto la renta agraria con PAC y sin PAC es más o menos la misma, se diferencia muy poquito. Y hemos llegado a una situación en 2013 que la renta agraria con PAC y sin PAC se han separado bastante. La tendencia continuamente ha ido a separarse. En el año 1990 figura ahí que la renta agraria era alrededor de 30.000 millones de euros en España y una renta agraria por agricultor de 21.000 euros por agricultor. Si nos vamos al año 2013, la renta agraria con PAC ha pasado a ser de 26.000 millones de euros y la sin PAC de 19.000 millones de euros, es decir, un hueco de 7.000 millones de euros, que es la diferencia. Pero resulta que la cantidad que recibe cada agricultor, la renta agraria unitaria, ha pasado a ser 36.000 euros por agricultor con PAC y 26.000 euros con agricultor con PAC, sin PAC. Parece que se ha mejorado, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que, como pone ahí, aparece la ley de King, que dijimos en un principio. Si yo quiero aumentar la renta unitaria por los agricultores, lo que me lleva al final es una disminución de la población agraria. Si pasamos a la ley de transparencia, vemos que la población agraria en España ha pasado en ese periodo de ser el 16% a ser el 4%. Por lo tanto, la PAC lo que ha conseguido en este periodo ha sido amortiguar esa caída. Si no hubiera habido PAC, quizás hubiera habido mayor despoblamiento aún, de menos disminución de las rentas. Otro tema que preocupa mucho a los agricultores es los precios percibidos y los precios pagados en la agricultura.
cómo han evolucionado y cómo ha influido ahí si la PAC ha influido algo. Veamos esta gráfica. En rojo están los precios pagados y en verde solo hay una línea, los precios percibidos. Vemos que los precios pagados siempre han aumentado proporcionalmente mayor que los precios percibidos. Y eso es una cosa que los agricultores saben que en los últimos años, los últimos 20 años, ha pasado claramente. Incluso los precios pagados, algunos por encima del IPC. Por lo tanto, la PAC no ha podido, tal como está diseñado, evitar esa distorsión de precios pagados y precios percibidos por los agricultores, que son los temas que bastante preocupa a los mismos. Otro aspecto importante del impacto de la PAC es quién se ha beneficiado de ella, que es un poco lo que vamos a ver ahora con España y posteriormente con la Comunidad Valenciana. Pero para ello vamos a ver este pequeño análisis que hay aquí. Porque realmente veremos que no hay una PAC, hay muchas PAC. Hay una PAC para cada cultivo o para cada producto agrario. Veamos en el estudio este del Amo de Espinosa del 2010, vemos agrupados las producciones agrarias en función de si las ayudas PAC han sido nulas o escasas o han sido significativas respecto a la evolución de la producción del año 1986 a 2010. Si ha habido una clara expansión de la producción, si la evolución de la producción ha sido estable, si ha habido dificultad para mantenerse o ha retrocedido. ¿Qué cultivos o qué producciones agrarias han recibido ayudas nulas o escasas y han tenido una clara expansión? Hortalizas y cítricos, fundamentalmente. Pocas ayudas, pero clara expansión. Aunque cítricos, después del 2010, ya sabemos que ha bajado un poquito. Estable, cebada, maíz, platanera. Y evolución de la producción con dificultad para mantenerse, siendo ayudas nulas o escasas, la vid y almendros, por ejemplo. ¿Quiénes han recibido ayudas significativas? Con una clara expansión, fundamentalmente el olivar, el trigo y el vacuno de carne. ¿Quiénes, aun habiendo recibido significativas ayudas, han retrocedido en la producción? El trigo duro, el azúcar de caña, la remolacha, el lúpulo, el tabaco, patata, algodón, etcétera, etcétera. Una serie de cultivos. Vemos aquí que es importante conocer estos cultivos porque cuando ahora comparemos por comunidades autónomas, veremos cómo han influido, en qué comunidades autónomas se han beneficiado o cuáles han estado perjudicadas por la PAC. Evidentemente, aquí hay alguna serie de paradojas que ya vemos. Vemos, por ejemplo, que se han recibido grandes ayudas para producir azúcar o para producir tabaco. Y luego tenemos políticas de salud que nos dicen que no tomemos azúcar, que es malo, y que no fumemos. Falta a veces un poco de coordinación en esas políticas, aunque el problema es qué plantamos en esos sitios que se planta remolacha o qué plantamos en los sitios que se planta tabaco, ¿no? Es difícil coordinar esas problemáticas. Una vez visto en España, vamos a intentar ver cómo ha afectado esto a la Comunidad Valenciana. Y para ello presento una serie de 3 gráficas. La primera es el importe total de derechos PAC por comunidad autónoma sobre porcentaje del total. Y eso lo vamos a comparar con la producción agraria que tiene cada comunidad autónoma respecto a España. De tal manera que habrá unos que estarán beneficiados y otros que estarán perjudicados. En el momento de ver los ejemplos yo creo que se aclarará. ¿Quién ha estado beneficiado en la PAC en este periodo? Fundamentalmente el B1, Andalucía. Andalucía se ha llevado el 31% de los derechos por comunidad autónoma, pero su producción agraria solo es el 23% de lo que hay en España. Segundo lugar, Castilla-La Mancha. Se ha llevado el 14% de los derechos por comunidad autónoma, pero su producción agraria solo es el 9% de la que hay en España. Y tercera, Castilla y León, se ha llevado el 17% de los derechos por comunidad autónoma del total, pero su producción es solo del 13% de lo que hay en España. ¿Quién se ha perjudicado en este reparto de la PAC? En primer lugar, la P1, que es Galicia. Solo ha recibido el 2,6% y es el 8,52% de derechos de producción agraria. Cataluña, la P2, y la P3
la Comunidad Valenciana. Solo se han recibido en la Comunidad Valenciana el 2,68% de los derechos por comunidad autónoma, mientras que la producción agraria de la Comunidad Autónoma Valenciana es el 6,93% de la española. Evidentemente, esto es coherente con los comentarios, resultados que anteriormente en la tabla mostrábamos del Amo de Espinosa. Si localizamos los cultivos en cada una de las autonomías, pues nos sale bastante claro. Avancemos un poquito más. Veamos el número de beneficiarios. ¿Cuántos beneficiarios hay en cada comunidad autónoma respecto a España? ¿Y cuántas explotaciones hay en cada comunidad autónoma respecto a España? Comparando eso, veremos quién se ha beneficiado y quién se ha perjudicado. ¿Por quién se ha beneficiado? Primero Andalucía. Andalucía presenta un 30% de beneficiarios de las ayudas PAC y solo tiene el 24% de explotaciones de España. La segunda sería Castilla-La Mancha, 16% de beneficiarios PAC con un 12% de explotaciones, y tercero Castilla-León, 10% de beneficiarios PAC con un 9% de explotaciones. ¿Quiénes son los perjudicados? Los mismos que anteriormente, los tres primeros, Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque aquí cambiamos el orden con los catalanes. La Comunidad Valenciana tiene el 10% de los beneficiarios de España, pero el 13% de las explotaciones. En la Comunidad Valenciana, la PAC, hay 40% de agricultores que están fuera de ella. Vale. Agrupando esos datos, vamos a ver cuál es el importe medio por beneficiario y comunidad autónoma. Y veremos que aquí somos líderes, pero por la cola. La Comunidad Valenciana es la última, el importe medio por beneficiario. El importe medio, la media nacional, que está a la derecha, aquí a la derecha, son 5.200 y pico euros por beneficiario, y el más perjudicado en este reparto es la Comunidad Valenciana, que tiene un 75% menos de la media, que es 1.316 euros por beneficiario. ¿Quién es la comunidad autónoma que más se ha beneficiado en este reparto por beneficiario? Castilla y León, con un 74% más, reciben una media de 9.268 euros por beneficiario. Vemos, por tanto, que la Comunidad Valenciana, la PAC, no ha sido muy positiva en cuestión comparado con otros. El siguiente aspecto es intentar hacer un balance de esa PAC, de esos objetivos de la PAC en el periodo de 1957-2013, para ver si se han cumplido o no o cómo han afectado a nuestras economías agrarias. El primer objetivo, recordemos, que era incrementar la productividad agrícola mediante el progreso técnico. En general sí se ha cumplido. Ha habido un gran progreso técnico. Por ejemplo, el rendimiento medio del trigo se ha triplicado en 40 años, el rendimiento lechero se ha duplicado, pero esto ha sido fundamentalmente a una revolución en las prácticas agronómicas, en un paradigma de cambio en la ingeniería agronómica, conocido muchos por la revolución verde, mejoras tecnológicas en agroquímicos, riego, genética, mecanización, etcétera, etcétera. ¿Se ha asegurado un nivel de vida digno a la población agrícola? Aquí hay defensores y hay críticos. Los defensores que sin PAC habría aún menos renta agraria, lo hemos visto en los datos que hemos mostrado, y que sin PAC habría más despoblamiento rural, porque está ligado a lo que hemos visto de la ley de King. Pero también hay críticos. Los críticos dicen que los problemas de éxodo rural no están resueltos, que sí, que sigue cumpliendo esa ley de King, y que hay unos graves problemas de falta de equidad en la PAC. Problemas graves que han supuesto que ahora se cambie sobre todo el concepto de agricultor activo, etcétera, que entra ahora, viene fundamentalmente por esos problemas de equidad. Problemas de equidad entre sectores productivos. La famosa controversia entre productos continentales y mediterráneos. Los productos continentales en Europa son el 13% de la producción final agraria y se llevan el 42% del presupuesto de la Unión, mientras los productos mediterráneos son el 16% de la PFA y solo reciben el 4% del presupuesto.
También hay falta de equidad entre regiones agronómicas de la Unión Europea. Lo hemos visto anteriormente en España, entre, por ejemplo, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León respecto a la Comunidad Valenciana, Galicia o Cataluña. Y también los críticos hablan mucho de los problemas entre tamaños de explotaciones, lo que se llama la política d'Unibor. ¿Qué es la política d'Unibor? Si lo leen al revés, es Robin Hood. Robin Hood, en teoría, quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, los que dicen que hay una política d'Unibor es que se lo quitan a los pobres para dárselo a los ricos. ¿Quién ha criticado esto? Fundamentalmente sectores o alguna serie de ONGs en las cuales han criticado, por ejemplo, que la aristocracia británica se lleve grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, la reina de Inglaterra recibe 1 billón de euros al año de ayuda de las PAC, o que en España grandes latifundistas se lleven grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, hay un estudio de Intermón que 7 latifundistas españoles reciben igual ayuda PAC que 12.000 pequeños agricultores. Toda esa falta de equidad pues también ha supuesto problemas de gestión de la PAC. Estabilizar los mercados. Pues quizás ha habido demasiadas reformas de la PAC. Ha habido 4 comisarios, 4 reformas con 4 comisarios. El año que viene entrará un nuevo comisario, probablemente, no sé, pero si apostase a que haya otra reforma, seguro que va a haber. ¿Existe la PAC o lo que existe es la reforma de la PAC? Pues siempre estamos reformando. Vamos a acabar de hablar de la PAC la semana que viene o el año que viene y ya se va a empezar a hablar de la siguiente reforma de la PAC. ¿Esto favorece o no favorece las inversiones en agricultura? Pues la verdad es que no da estabilidad. Bueno, da estabilidad a los que históricamente tienen una mochila histórica y están recibiendo grandes ayudas, que sí que saben que va a ser difícil moverles la silla, pero a los que no, pues no les da estabilidad de invertir. Habría que ver eso, intentar cambiar. Desde el punto de vista de los consumidores, ¿se han garantizado los abastecimientos? Pues realmente sí que se han garantizado los abastecimientos. Se ha garantizado esa seguridad alimentaria. Desde el punto de vista cuantitativo, se han evitado hambrunas en Europa, no ha habido desde entonces, y cualitativo, todo el tema de la trazabilidad de los alimentos. Fundamentalmente, desde la época famosa de los años 90, de las vacas locas en el Reino Unido, todo eso ha evolucionado mucho y tenemos unos alimentos en cantidad y saludables. ¿Se han garantizado precios razonables a los consumidores? Pues sí, se ha conseguido. Además, se ha cumplido la ley de Engel que decíamos al principio. En el año 62, el 30% del gasto de los europeos iba para alimentos. En el año 2012, el 16%. Cada vez tenemos más renta y gastamos menos en alimentos en porcentaje de esa renta. Pero los consumidores que han hecho las campanas al vuelo, porque indirectamente se está pagando esos alimentos a través de los impuestos. Es decir, 9 euros al mes que financian la PAC. Es decir, que de alguna manera se está, por otro lado, considerando esa cantidad. Y por último, ¿se ha respetado al medio ambiente las prácticas agrícolas? Pues los agricultores dicen que sí que han cumplido, que en general han estado intentando cumplir esas prácticas, aunque ahí hay problemas de todo tipo. Y se quejan fundamentalmente que sus competidores extracomunitarios, pues no cumplen esas normas, o no las tienen o no las quieren cumplir. Aparte de otras normas, como pueden ser prácticas respetuosas con las condiciones de trabajo, salarios justos, etcétera, etcétera, lo que se habla a veces del dumping social, pues que también es una queja continua de nuestros agricultores. Los ambientalistas y los ecologistas, en general, han pensado que las medidas suelen ser escasas. Con ese balance nos encontramos en la situación actual, 2014, 2013, cuando se hizo y aprobó la reforma, mejor dicho, en la cual tenemos la siguiente cadena de valor. Una cadena de valor agroalimentaria en que los mercados se han reducido al mínimo, están muy liberalizados, muy abiertos a la competencia internacional y todo ello lleva a una debilidad del pequeño agricultor frente a la gran distribución. El agricultor no está al principio de la cadena de valor. Aunque hablemos del sector primario, parece que están los primeros. Pues no están los primeros, están en medio. Delante están los proveedores de semillas, de abonos, etcétera, de consumos intermedios, que todos esos consumos intermedios, sus precios han aumentado en todo esto. Por otro lado, los agricultores, que son 40 millones en la Unión Europea, lo que quieren es aumentar sus precios con diversas actividades agrícolas, de turismo rural,
de recreación, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto es que la renta está bajando. Y los países que no son de la Unión Europea, ¿dónde quieren exportar? A Europa. El 58% de sus exportaciones agrarias van a Europa. Solo hace falta recordar cómo eran los supermercados en frutas y hortalizas hace 15 años de lo que es ahora. Ahora hay de todo el mundo y de todas las temporadas, y antes no. Y los estómagos son limitados. Si uno se toma un kiwi, no se va a tomar una naranja, porque no le cabe. Pero esto se complica un poco más. La distribución para llegar al consumidor, en la Unión Europea hay 10 distribuidores que copan el 37% de la distribución, y eso va a ir a más, probablemente. Y al final están los consumidores, que son también parte de la política agraria, porque son al final los que se tienen que alimentar. Hay 500 millones, pero lo que quieren los consumidores es pagar precios baratos. Quieren ir al supermercado y les cueste barato. Y si ese equilibrio no lo podemos hacer, pues podríamos pensar en exportar. Pero es que las restituciones a la exportación han disminuido hasta el 2%. Ya no se puede exportar tan alegremente al exterior porque los países en desarrollo se han quejado durante muchos años que eso lo que provocaba es que no se desarrollasen ellos y que la Unión Europea lo que hacía era complicar su desarrollo. Por lo tanto, la PAC debe conjugar intereses, por un lado, de agricultores, 40 millones, y por otro lado, de consumidores, de 500 millones. Una cuestión bastante difícil y complicada. Con ello aparece la nueva PAC 2014-2020, cuyos objetivos que marca para ese periodo son, primero, garantizar una producción viable de alimentos. Una producción viable quiere decir que tiene que mantener la renta de los agricultores. O también intentar generar una agricultura competitiva que pueda exportar, pero sin pensar en las restituciones a la exportación. Pero realmente, ¿qué estamos exportando desde Europa? Pues 2/3 de nuestras exportaciones, siendo el primer exportador mundial, con 120.000 millones de euros, son trigo y cebada. No son los productos que hacemos aquí. También somos el primer importador mundial agroalimentario. Por otro lado, otro objetivo va a ser gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar medidas para hacer frente al cambio climático. Esto en Europa se lo creen, en la Unión Europea. Hay que mantener los bienes públicos como el paisaje, la biodiversidad, y cada vez nosotros los españoles lo vamos creyendo más. Pero realmente hacer frente al cambio climático con el presupuesto que yo he oído que se va a dar y tal, mientras Estados Unidos, China, la India no entren en el protocolo de Kioto, pues va a estar difícil. Es decir, puede ser dar ejemplo. Pero a lo mejor el ejemplo se tendría que dar con otra serie de políticas. Por ejemplo, que el considerar a la agricultura como un sumidero de CO2 se hiciera en base a algo separado de la PAC. No tiene por qué ser dentro de la PAC, que fueron unas ayudas realmente diferentes y comprometidas para que esa disminución del CO2 pudiera ser posible. Tercero, alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificación de la actividad agrícola y la viabilidad de las zonas rurales. De esto yo creo que se ha hablado bastante en la ponencia anterior. Eso es lo que buscar una economía rural diversificada. En general, si los agrupásemos, son muy similares a los de la PAC del 57-2013. Pero da por supuesto dos cosas, de que yo no he visto en el texto. Que los mercados son estables y que está garantizado el suministro de alimentos. Es decir, eso ya lo tenemos dado por hecho. Damos por hecho de que nos vamos a alimentar bien y sin problema. Y ya nos estamos preocupando de otras cosas. 2 minutos. Termino ya. Por lo tanto, el presupuesto de la PAC que viene, que os han hablado mucho de ello, no voy a hablar más, es un escenario de restricciones presupuestarias. Sabéis que algunos países del norte de Europa lo que querían hacer es desaparecer a la PAC directamente. Y los países del este han sido los grandes defensores de la PAC. ¿Por qué? Porque la han integrado ahora y lo que quieren es, si vosotros habéis tenido durante muchos años ayudas para el campo, ¿por qué no las vamos a tener nosotros? Dejarnos que las tengamos. ¿Vale? Para ello se han hecho los dos instrumentos que os han explicado durante todos los 2 días, el mercado y sistemas de pagos directos y el desarrollo rural. El sistema de pagos directos, pues realmente no es muy razonable ni equitativo.
porque se basa en un modelo histórico, en función de subvenciones pasadas con grandes distorsiones que hemos visto anteriormente en las políticas estas de Univo. Y encima en un escenario de recorte presupuestario que a ver quién se deja quitar el dinero. Si aumenta el dinero, el presupuesto, pues bueno, que el otro gane, yo aunque no gane no pierdo, pero en restricciones presupuestarias, ¿qué distorsiones ha habido? Pues distorsiones que en la UE27 el 19% de los beneficiarios recibe el 80% de las ayudas. Que hay cobros por hectáreas de 50 euros y otros que cobran 1.000 euros por hectárea. Que una hectárea de cítricos en Italia cobra el doble que una hectárea de cítricos en España. Que hay cambios de cultivo que generan competencias desleales. Si alguien tenía anteriormente tabaco y ha transformado en cítricos, le dan una ayuda que el que tenía cítricos pues no ha recibido, no recibe, está compitiendo deslealmente en el mercado. Por lo tanto, esa PAC no es común, no es tan común como nos quieren hacer pintar. Hay 27 PACs. Se habla que las PACs tienen que desarrollar los Estados miembros cada una. Y si cada Estado miembro empieza a hacer comarcas agrarias o estados muy pequeñitos, como aquí se habla de hacer 40 comarcas agrarias, pues vamos a tener 40 mini PACs. ¿Qué va a pasar en Orihuela, en la vereda del Reino, entre los limoneros que están en Alicante y los que están en Murcia? 10 metros van a cambiar las ayudas de la PAC, entonces no es política agraria única. Es política agraria, pero única o común. El desarrollo rural, se ha hablado bastante, y 4 ideas, finalmente, del impacto de futuro. No se puede adivinar el futuro que va a pasar con la PAC, pero hay algunas cosas que parece que están más o menos claras. Va a ser difícil garantizar mercados en igualdad de competencia con precios razonables. Cada vez los mercados exteriores van a intentar entrar más en Europa, porque Europa es quien mejor paga. Se debería aumentar la participación de los agricultores en la cadena de valor alimentaria, evitando asimetrías. Sí que hay temas de la PAC que van a intentar eso, pero es un tema muy importante. Cada vez la distribución va a ser más potente, por lo tanto, los agricultores tienen que asociarse, agruparse para ser más potentes y competitivos. Se debería mejorar la equidad entre sectores, autonomías y tamaño de explotaciones. Eso va a ser fundamental. Si en estos 6 años no se mejora esa equidad, ya veremos si la siguiente PAC, los países del norte de Europa que se querían destruir la PAC ahora, van a tener la fuerza suficiente o la justificación moral suficiente para destruirla. Se debería propiciar un desarrollo rural inteligente, participativo, para evitar el despoblamiento rural, que se ha hablado anteriormente, con más implicación de la sociedad urbana. Cada vez nos vamos yendo más a la ciudad, más urbano y menos ciudad. La ciudad, los urbanos tienen que ser conscientes de que hay que colaborar con el entorno rural. Que sí que les gusta a los urbanos, como comentaba antes, cuando están los cerezos en flor, subir a ver los cerezos en flor, ¿no? Pero esa externalidad positiva, ¿recibe alguna compensación el agricultor por generar ese paisaje? Ninguna. A lo mejor hay que plantearse en un futuro, de alguna manera, cómo esas externalidades positivas tienen que repercutir en los productores. Y en la Comunidad Valenciana, y para terminar, pues no hay que confiar que la PAC va a ser el remedio a la crisis, ni mucho menos. Es continuista de lo que había anteriormente, más o menos, y continental. Sigue un poco con los parámetros continentales. Y como alternativa sería poner una agricultura innovadora y competitiva. Tenemos que ser competitivos e innovadores en el sector agrario y no confiar en las subvenciones de la PAC, porque por lo menos a la Comunidad Valenciana no nos va a sacar de la crisis. Bueno, muchas gracias por su atención.